Bienvenidos a Neurona Digital, el podcast de la transformación digital, en donde a partir de principios neurocientíficos aprenderás a reinventarte, a madurar junto con la tecnología para construir desde el presente el futuro de tu carrera profesional y tu empresa. Porque aprender a pensar también es tecnología. Los dejamos con Engel Fonseca. Hola, ¿qué tal, Thinkers? ¿Cómo están? En este nuevo episodio de lo que es Neurona Digital, tu podcast de la transformación digital. Hoy vamos a hablar de un tema que verdaderamente me apasiona. Es un tema que he estudiado desde hace varios años respecto a todo lo que es la neurociencia del cambio, la resistencia al cambio, la resistencia a la transformación. Hoy el episodio se llama Construyendo el gusto adquirido por la transformación. Solo tenemos 12 minutos, por lo cual voy a irme muy rápido. Cualquier duda, cualquier cosa que quieras debatirme, complementarme o no estés de acuerdo, por favor no olvides escribirme en mis redes sociales. Estoy en casi todas como @engelfonseca. Primero, ¿cuál es la diferencia entre cambiar a transformarse? Bueno, siempre me gusta dar este ejemplo. Tú puedes tener 8 kilos de más y vestirte de negro y te ves más delgado, pero los 8 kilos siguen ahí. Transformación es un tema de adentro hacia afuera, es un tema de fondo y de forma. Ahora déjame decirte algo, hablamos de gusto adquirido en este programa. El gusto adquirido es algo que aprendes a que te guste, pero para que tú lo puedas desarrollar, para que tú puedas desarrollar el gusto adquirido en tu organización, en tu empresa, en tu forma de trabajo, primero necesitas reconocer la realidad, y te voy a decir cuál es la realidad. Número 1, el cerebro evita pensar. El cerebro prefiere repetir. ¿No te has dado cuenta cuánto nos gustan, por ejemplo, estos contenidos ya masticados de las 3 reglas para o los 5 pasos para? Nos gusta repetir las cosas. No significa que todo el mundo repita, pero el cerebro le gusta optimizar recursos. Entonces, tienes que aprender a observarte cuando quieres solo repetir y evitas pensar. Hay situaciones para las cuales no necesitamos pensar tanto, ¿no? Siempre me gusta dar este ejemplo, ¿no? Vas caminando en la calle, ves un auto y pues mejor deberías de reaccionar rápido para que no te atropellen. ¿A poco te vas a poner y decir, ¿será que me debo de quitar? Pues ya te atropellaron. Pero muchas veces evitamos pensar de forma sostenida y preferimos repetir. ¿Cómo aplicas esto a la empresa o la organización? Es muy sencillo. Cuando te dicen que debes de detonar transformación digital en marketing, en ventas, en management, en recursos humanos dentro de la organización, y lo único que haces es asumir una alineación corporativa y repetir lo que ves que hacen en otros países. En primera, la tecnología, aunque es muy similar en todos los países, requiere de tropicalización. Y segundo, cuando tú evitas pensar, renuncias a tu capacidad más importante. Y entonces lo que sucede es que tratas de forzar trajes, entre comillas, a la medida, cuando en realidad cada país, cada mercado, cada industria, cada persona es diferente. Segundo, la mente generalmente está programada para rechazar el cambio y muchos de nosotros estamos en modo sobrevivencia. Déjame explicarte a qué me refiero modo sobrevivencia. Modo sobrevivencia es cuando te urge, apenas es lunes y te urge que sea viernes. Modo sobrevivencia es cuando estás quemado o quemada y ya no quieres, ni siquiera tienes entusiasmo porque ya te lo acabaste hace muchos meses o muchos años o hace 4 o 20 o 30 reuniones. Cuando tú estás en modo sobrevivencia, en automático rechazas el cambio porque de por sí estás sobreviviendo. Meterle una variable más a tu vida, donde implica cambiar la forma o el fondo, que como te explicaba, cambios más de forma, transformaciones más de fondo, pues definitivamente lo rechazas, no tienes tiempo ni energía para eso. Entonces, cuando tú ves un nuevo planteamiento, te plantea de la organización, transformación o cambio, y en automático lo rechazas, obsérvate. Es porque probablemente estás en modo sobrevivencia. Y sabes, es normal, de repente tienes tanta presión que dices, ya no más. Y tercero, una mente que no cambia, rechaza el riesgo total. A mí me ha sorprendido mucho cuántas empresas quieren innovación, pero en realidad no la quieren, solo quieren parecer que la quieren. Y te voy a dar un ejemplo.
Cuando yo me dedico a hacer muchos temas de inteligencia artificial para bots y demás, muchas empresas les llama la atención, pero pocos lo hacen. De hecho, te diría por feeling que más o menos de cada 10 empresas que quieren innovar, solamente realmente quieren innovar 9. Una mente que no cambia rechaza el riesgo. Entonces, debe de haber cierto umbral de riesgo para detonar transformación. Si no, no lo puedes construir. Hay un artículo que escribí hace unos años sobre, el título le puse, ¿no? Realidad, tu cerebro odia cambiar. Y lo vas a poder encontrar en bit.ly/cerebro odia cambiar, con la doble O, cerebro odia cambiar. Entonces, eso es el antecedente. Ahora, fíjate en lo siguiente. ¿Cuál es el problema? Lo primero es que hay una trampa mental, y la ves en las películas y de repente en los anuncios, y de repente lo ves, por ejemplo, en los posts que estás leyendo cuando scrolleas en Facebook o en Instagram. Hay una expectativa, yo le llamo la trampa de la comodidad total inexistente. Dime un escenario que exista en tu vida donde no vayas a vivir incomodidad. Muchos de nosotros detectamos que hay una gran resistencia al cambio y la transformación, forma y fondo, o fondo y forma, y muchos de nosotros nos resistimos a la transformación sin darnos cuenta que gastamos más energía que lo que hubiéramos gastado transformándonos. La trampa de la comodidad total inexistente se refiere, o a lo que yo me refiero, esa idealización de que crees que todo va a estar bien y tranquilo siempre, cuando en realidad lo único que es garantizado es que siempre va a haber cambios y que todo está en movimiento. Piensa, por ejemplo, en el sistema solar, en el universo. Todo se mueve constantemente. ¿De dónde sacamos esta expectativa de que todo esté bien? Y lo digo entre comillas. Cuando tú escuchas a alguien que diga, es que quiero que todo esté bien, entre líneas muchas veces significa que todo sea igual para no frustrarme. La comodidad sostenida no existe. Y quiero que pienses en esto. ¿Puedes sufrir comodidad? ¿Puedes sufrir por falta de comodidad en tu vida? ¿Por transformarte? ¿O puedes sufrir incomodidad por no hacer nada y solo ser reactivo o estar en modo sobrevivencia? ¿Puedes sufrir tu cuerpo por estar enfermo? ¿O puedes sufrir tu cuerpo por hacer ejercicio? Y no estoy fomentando la cultura del sufrimiento. Lo único que quiero externarte es que la comodidad no va de la mano con el progreso, ni el crecimiento, ni la innovación. La incomodidad la vamos a vivir de todos modos, crezcamos o decrezcamos, paguemos deudas o las debamos, creciendo o decreciendo, aprendiendo o ignorando. No existe un escenario sin incomodidad. Entonces, si vas a tener incomodidad en tu empresa, en tu management, en tu vida, en tu negocio, pues que más bien sea por crecer, construir, cambiar forma, transformación, fondo. Segundo, podemos desarrollar gustos adquiridos para mal y para bien. Muchos de ustedes que escuchan este podcast aprendieron a fumar, ¿no? Otros aprendieron a tomar. Recuerda la primera vez que probaste el alcohol en tu vida. Te aseguro que te dio asco. Ve la película de Shazam. Me gustó mucho ver esa película con mis hijos. Cuando Shazam se hace grande y dice, ¡ay, vamos a comprar cerveza! Y va y la prueba y dice, ¡qué asco! Claro, porque es un gusto adquirido. Lo mismo es el ejercicio, y te adelantaba el ejemplo. Podemos construir gustos adquiridos. Un gusto adquirido muy mexicano es lo picante. No, casi a todos los mexicanos nos gusta el picante. No todos. Pero cuando le preguntas a un mexicano dónde aprendieron eso, tienes que ver los dulces. Los dulces que comemos los mexicanos desde niño pican. Fuimos entrenados a enchilarnos y a disfrutar ese dolor, esa incomodidad, tomándole un gusto adquirido. Entonces, la transformación, fondo, es un gusto adquirido, pero tienes que destruir y desmitificar que no vas a vivir incomodidad. Ese escenario no existe. Aún la gente más rica, más millonaria, más talentosa del mundo vive incomodidad, pero depende de su reacción y cómo llevan esa incomodidad para crecer. Podemos desarrollar gustos adquiridos por la transformación totalmente, pero primero tienes que observar tu resistencia a la transformación.
y no idealizar que vas a poder transformarte sin sufrir incomodidad. Tercero, debes de ponerte candados de transformación. ¿A qué le llamo yo candados de transformación? ¿Ubicas esos momentos cuando escuchas una conferencia, o ves una plática en TED Talks, o ves una película, o conoces a alguien importante, o ves las noticias de alguien que hace algo y se te hinchina el alma, la piel, porque te inspira? Cuando alguien te inspira, logra provocar tu mente, tus emociones, tu voluntad a querer hacer algo. Toca las fibras más sensibles de tu alma y de tu persona. Los candados de transformación es cuando conoces a alguien, algo, o ves una película, o ves una serie que te inspira, tienes una ventana muy corta para aprovechar ese momento y buscar construir un candado. ¿A qué me refiero con eso? Si tú ves una plática de TED Talks sobre por qué meditar te va a dar más mindfulness para estar en el presente y ser más sabio en tomar decisiones, esa inspiración después de haber visto esa plática te va a durar mediodía, 4 o 5 horas. Tienes esas horas o esos momentos para tomar decisiones que te garanticen moldear tu vida a partir de esa inspiración. No desperdicies esas ventanas de inspiración que existen para ponerte candados de transformación. ¿Qué te quiero proponer? Pues bueno, primero, el gato sigue vivo, ¿no? La curiosidad no mató al gato y tenemos que visualizar que podemos transformarnos y podemos tomarle un gusto, aunque sea incómodo. Y déjame decirte esto, aunque fuese más incómodo el transformarse versus el no transformarse, yo prefiero vivir incomodidad, aun si es más por transformarme a que por seguir siendo la misma persona de antes. Segundo, sé tu propio conejillo de indias, experimenta contigo mismo. Muchas veces puedes decidir cambios o transformaciones en tu persona, pero no te tienen que gustar, ¿sí? Por ejemplo, yo empecé a bañarme con agua fría durante un tiempo para justo renunciar a mi comodidad y despertarme. Y bueno, uno de repente quiere llevar todo al extremo, ¿no? A ver, hace eso en invierno. Lo dejé de hacer por un tiempo, pero ahora ya tengo un recurso con el cual sé cómo despertarme y salir de mi estado de confort. Y no lo hago como castigo, lo hago, ¿sabes cómo? Como ejercitando mi capacidad de adaptación, ejercitando mi vulnerabilidad y me da fuerza. Pero a lo mejor tú no tienes que hacerlo, puedes hacer otras cosas. Experimenta contigo mismo, entrénate al cambio, forma y transformación fondo. Y tercero, lo que te quiero decir es, los grandes cambios empiezan con pequeñas decisiones. Las grandes transformaciones empiezan con pequeñas transformaciones. Por eso te hablaba de construir hábitos. Tú no vas a cambiar totalmente de un día para otro. Tienes que tomar decisiones sostenibles que sean parte de tu vida cotidiana. Dentro de la empresa, experimenta. Tú has escuchado el A/B testing. Dentro de la empresa, fomenta la cultura de la curiosidad, fomenta la cultura por entender y desarrollar gusto adquirido por el cambio, por la innovación, por la transformación. Y recuerda que todo lo grande empezó pequeño. Dime una empresa que haya empezado grande desde cero. Dime una idea que haya empezado grande desde el inicio. Ninguna. Entonces, bueno, espero este programa te haya ayudado a primero reconocer que cambiar, transformarse es algo que naturalmente rechazamos. Y 2, que puedes desarrollar el gusto adquirido. Y 3, que puedes experimentar desde el punto más difícil y más importante, que eres tú mismo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.